En una elegante fiesta empresarial, todas evitaron al millonario en silla de ruedas tratándolo como invisible. La humillación fue devastadora. Pero cuando la pequeña hija de la empleada le extendió su manita para bailar, algo mágico sucedió. El silencio incómodo se extendía por el elegante salón del Hotel Emperador como una sombra fría que parecía seguir a Leonardo Vázquez dondequiera que dirigiera su silla de ruedas. Las luces del candelabro de cristal creaban un ambiente de ensueño para todos los presentes, excepto para él, quien se había convertido en el invitado invisible de su propia celebración empresarial. Leonardo había construido el imperio tecnológico más importante del país desde cero, transformando una pequeña idea en una multinacional que empleaba a miles de personas. Esa noche se celebraba el 10º aniversario de Innovatech Solutions, la empresa que había revolucionado el sector de telecomunicaciones en toda Latinoamérica. Debería haber sido la noche más gloriosa de su carrera, pero en cambio se había convertido en una de las más humillantes de su vida. El accidente había ocurrido apenas 2 años antes, cuando Leonardo estaba en la cúspide de su éxito personal y profesional. Un conductor imprudente había cambiado su vida para siempre en una fracción de segundo, dejándolo confinado a una silla de ruedas y aparentemente invisible para la sociedad que una vez lo había admirado. Leonardo, querido, se acercó Valeria Montenegro, la directora de Relaciones Públicas de la empresa, con esa sonrisa profesional que había perfeccionado para ocultar cualquier incomodidad. La prensa quiere algunas fotografías contigo y los principales inversores. Leonardo asintió, dirigiendo su silla hacia donde los fotógrafos habían montado su equipo. Pero mientras se acercaba, pudo notar cómo las conversaciones se volvían susurros y las miradas se desviaban discretamente. Era como si su presencia hubiera creado una burbuja de incomodidad que nadie quería atravesar. Señor Vázquez, el fotógrafo principal se acercó nerviosamente. ¿Podríamos tal vez tomar algunas fotos donde usted aparezca, desde un ángulo más favorecedor? Leonardo entendió inmediatamente lo que el hombre quería decir. Querían fotografías que disimularan o minimizaran su discapacidad, como si fuera algo de lo que avergonzarse, en lugar de una realidad que había aprendido a aceptar con dignidad. Tome las fotos como considere profesional, respondió Leonardo con voz firme pero cortés. No tengo nada que ocultar. El fotógrafo se removió incómodamente, pero comenzó su trabajo. Sin embargo, Leonardo no pudo evitar notar cómo los inversores y ejecutivos que habían estado esperando para las fotos comenzaron a encontrar excusas para alejarse. Súbitamente, todos tenían llamadas importantes que atender o conversaciones urgentes que mantener en el otro extremo del salón. Mientras observaba este éxodo silencioso, Leonardo sintió una punzada familiar de dolor que no tenía nada que ver con sus piernas paralizadas. Era el dolor de la exclusión social, de ser tratado como si su condición fuera contagiosa o incómoda para otros. Leonardo. Una voz femenina lo sacó de sus pensamientos melancólicos. Se volvió para encontrar a Mónica Herrera, una empresaria exitosa que había sido su competencia directa durante años, pero que siempre había mostrado respeto profesional hacia él. Mónica, respondió él sintiendo un rayo de esperanza. Qué gusto verte aquí. Felicidades por este aniversario, dijo ella, pero había algo en su tono que sonaba forzado. Debo admitir que estaba sorprendida de verte aquí esta noche. ¿Sorprendida? Leonardo frunció el ceño. Es el aniversario de mi empresa. Sí, por supuesto. Mónica se aclaró la garganta. Lo que quiero decir es que, bueno, después del accidente, muchos pensamos que tal vez te retirarías del mundo empresarial. Ya sabes, para concentrarte en tu recuperación. Las palabras de Mónica cayeron sobre Leonardo como cubos de agua helada. La implicación era clara. Ella, y aparentemente muchos otros, esperaban que él se desvaneciera discretamente del mundo empresarial, como si su discapacidad lo hubiera descalificado automáticamente para continuar liderando su propia empresa. Mi mente sigue funcionando perfectamente, Mónica, respondió Leonardo, manteniendo su compostura profesional a pesar del insulto implícito. Mi capacidad para dirigir Innovatech no se vio afectada por el accidente. Oh, por supuesto. No quise insinuar lo contrario. Mónica retrocedió rápidamente. Es solo que... Bueno, ya sabes cómo es este mundo. La imagen lo es todo, y los clientes a veces tienen expectativas. Leonardo no necesitó escuchar el resto. El mensaje era cristalino.
En el mundo empresarial superficial en el que se movía, su silla de ruedas se había convertido en una responsabilidad de imagen, algo que potencialmente podría afectar negativamente la percepción de su empresa. Mientras Mónica se alejaba con una disculpa apresurada, Leonardo dirigió su mirada por el salón. Era como si estuviera viendo a través de un filtro completamente nuevo. Las personas que una vez habían competido por su atención ahora creaban deliberadamente distancia física entre ellos y él. Las mujeres que anteriormente habían coqueteado sutilmente, ahora evitaban el contacto visual directo. «¿Señor Vázquez?» Una voz suave interrumpió sus observaciones dolorosas. Leonardo se volvió para ver a Carmen Delgado, la coordinadora de catering del hotel, una mujer trabajadora que había estado supervisando discretamente el evento toda la noche. «Sí, Carmen. Disculpe la interrupción, señor», dijo ella con genuino respeto en su voz. «Pero quería agradecerle personalmente por contratar nuestros servicios esta noche. Su empresa ha sido muy generosa con el personal de servicio». Leonardo se sintió conmovido por la sinceridad en la voz de Carmen. Era la primera persona en toda la noche que le había hablado sin incomodidad aparente, tratándolo como el ser humano respetable que era, en lugar de como una curiosidad incómoda. «Gracias, Carmen. Ustedes han hecho un trabajo excepcional esta noche. ¿Puedo preguntarle algo, señor?» Carmen dudó por un momento. «Por supuesto. ¿Está usted bien? Perdone mi atrevimiento, pero he notado que muchas personas parecen distantes esta noche, y no puedo evitar sentir que eso no es justo para usted». La honestidad directa de Carmen casi hace que Leonardo se emocione. Aquí estaba una mujer trabajadora, alguien considerada inferior en la jerarquía social de este evento, que mostraba más humanidad y percepción que todos los empresarios y socialites presentes. «Estoy bien, Carmen. Gracias por preguntar», respondió Leonardo con una sonrisa genuina. «Y gracias por notarlo. No muchas personas se habrían tomado la molestia. Mi hija pequeña siempre me dice que las personas son buenas o malas por lo que hay en sus corazones, no por cómo lucen por fuera», dijo Carmen con sencillez profunda. «Creo que ella tiene razón». «¿Tu hija está aquí esta noche?», preguntó Leonardo genuinamente interesado. «Sí, señor. No tenía con quién dejarla, y mi jefe me permitió traerla siempre y cuando se quedara en las áreas de servicio. Ella es muy tranquila, no causará problemas». Leonardo asintió, pensando en lo diferente que era la perspectiva de esta mujer trabajadora comparada con la de los empresarios que lo rodeaban. Carmen se preocupaba por su hija, por hacer bien su trabajo, por tratar a las personas con respeto. Los otros invitados parecían preocuparse únicamente por mantener las apariencias y evitar cualquier asociación que pudiera considerarse socialmente incómoda. «Leonardo», otra voz lo interrumpió, esta vez perteneciente a Roberto Santana, uno de sus principales competidores. «Qué sorpresa verte aquí». «Es mi empresa, Roberto», respondió Leonardo secamente. «Sí, por supuesto». Roberto sonrió con condescendencia. «Aunque escuché rumores de que estás considerando vender tu participación mayoritaria. Después de todo, dirigir una empresa de este calibre debe ser desafiante en tu situación actual». Leonardo sintió la sangre subiendo a su rostro. «¿Mi situación actual?» «Bueno, ya sabes». Roberto gesticuló vagamente hacia la silla de ruedas. Las limitaciones físicas, la necesidad de asistencia constante, las dificultades para viajar, son factores que cualquier junta directiva responsable debe considerar. Era la segunda vez en la noche que alguien sugería abiertamente que su discapacidad lo descalificaba para dirigir su propia empresa. Leonardo se dio cuenta de que esta percepción no era accidental. Era una campaña sistemática para desacreditarlo profesionalmente. «Mi capacidad mental y mi visión empresarial están intactas», declaró Leonardo firmemente. «Innovatec ha crecido 15% desde mi accidente». «Sí, pero eso se debe principalmente al excelente trabajo de tu equipo directivo», Roberto replicó con crueldad calculada. «La pregunta es, ¿realmente necesitas estar ahí para que la empresa siga funcionando?» Antes de que Leonardo pudiera responder, Roberto se alejó con una sonrisa satisfecha, dejando su veneno emocional flotando en el aire como humo tóxico. Leonardo permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que estaba experimentando. No era solo exclusión social casual, era un esfuerzo coordinado para hacerlo sentir irrelevante e incompetente. Sus competidores habían visto su accidente no como una tragedia humana,
sino como una oportunidad comercial para desestabilizar su liderazgo. «Señor Leonardo». Carmen había regresado, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella había una niña pequeña con ojos curiosos y sonrisa angelical, vestida con simplicidad, pero con la dignidad que solo puede venir de ser amada incondicionalmente. «Mi hija Sofía quería conocerlo», explicó Carmen con cierta timidez. «Espero que no le moleste». Leonardo miró hacia abajo y se encontró con los ojos más honestos y libres de prejuicios que había visto en toda la noche. Sofía no miraba su silla de ruedas con incomodidad o lástima. No parecía calcular su valor social o profesional. Simplemente lo veía como un ser humano. «Hola, Sofía», dijo Leonardo suavizando completamente su voz. «Es un gusto conocerte». Sofía se acercó más, sin el miedo o la incomodidad que los adultos habían mostrado toda la noche. «¿Por qué todos los señores elegantes no quieren hablar con usted?», preguntó con la honestidad brutal de la infancia. Carmen se sonrojó inmediatamente. «Sofía, esas no son preguntas que se hacen». «Está bien». Leonardo levantó una mano gentilmente. «Es una pregunta válida, Sofía. A veces los adultos se sienten incómodos con cosas que no entienden». «¿Pero usted es una buena persona?», persistió Sofía. «Trato de serlo», respondió Leonardo honestamente. «Entonces ellos están siendo tontos», declaró Sofía con la lógica simple pero irrefutable de un niño. Leonardo no pudo evitar sonreír. Aquí estaba una niña pequeña que había logrado ver más claramente en 5 minutos de lo que supuestamente habían visto adultos educados y exitosos en toda la noche. La música comenzó a sonar en el salón principal, señalando el comienzo de la parte social del evento. Las parejas comenzaron a dirigirse hacia la pista de baile, pero Leonardo sabía que él sería espectador de esa parte de la celebración. Nadie le pediría que bailara, y él no se atrevería a sugerir tal cosa. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. Sofía extendió su pequeña mano hacia él y preguntó con voz clara y segura: «¿Quiere bailar conmigo?». El salón parecía haberse detenido. Las conversaciones se silenciaron gradualmente, mientras los invitados comenzaron a notar la escena que se desarrollaba entre el millonario en silla de ruedas y la pequeña hija de la empleada de catering. Leonardo miró los ojos expectantes de Sofía, luego la expresión de pánico de Carmen, luego las caras de curiosidad y juicio de los invitados, que ahora los observaban abiertamente. En ese momento, Leonardo se dio cuenta de que tenía una opción que definiría no solo el resto de su noche, sino posiblemente el resto de su vida. El silencio que siguió a la pregunta de Sofía fue tan profundo que parecía que el tiempo mismo se había suspendido en el elegante salón del Hotel Emperador. Cientos de ojos se habían vuelto hacia la escena que se desarrollaba entre el millonario en silla de ruedas y la pequeña niña que acababa de hacer lo impensable, invitarlo a bailar. Leonardo miró la pequeña mano extendida de Sofía, tan pura e inocente, contrastando dramáticamente con las miradas calculadoras y prejuiciosas que había estado recibiendo toda la noche. En esa manita veía algo que había perdido hacía mucho tiempo: aceptación genuina sin condiciones. Carmen se había puesto pálida al darse cuenta de que la pregunta de su hija había capturado la atención de todo el salón. «Sofía, cariño», murmuró nerviosamente, «el señor está ocupado con sus invitados importantes». Pero Sofía no retiró su mano. Sus ojos brillantes permanecían fijos en Leonardo con la confianza inquebrantable que solo poseen los niños que aún no han aprendido a temer el juicio de otros. «¿Por qué todos nos están mirando?», preguntó Sofía con curiosidad genuina, sin darse cuenta de que había creado el momento más incómodo de la noche para la alta sociedad presente. Leonardo podía sentir el peso de todas las miradas sobre él. Reconocía las expresiones, algunas de burla disimulada, otras de lástima condescendiente, muchas de simple incomodidad ante una situación que no sabían cómo manejar. Era como si estuviera siendo juzgado en un tribunal silencioso donde su respuesta determinaría no solo su dignidad personal, sino también la percepción pública de su competencia profesional. «Porque», dijo Leonardo finalmente, tomando la pequeña mano de Sofía con infinita gentileza, «están a punto de presenciar algo hermoso». El murmullo de sorpresa que recorrió el salón fue audible. Nadie había esperado que Leonardo aceptara la invitación. La mayoría de los presentes había asumido que él declinaría educadamente,
manteniendo el status quo de separación entre las clases sociales y evitando la incomodidad de un millonario discapacitado bailando con la hija de una empleada. «Señor Vázquez», Valeria Montenegro se acercó rápidamente, su voz cargada de pánico profesional mal disimulado. «Tal vez sería mejor que regresáramos a la mesa principal. Los inversores están esperando para...» «Los inversores pueden esperar», interrumpió Leonardo con voz firme pero amable, sin apartar su mirada de Sofía. «Una dama me ha pedido bailar, y sería descortés de mi parte rechazar tal honor». Sofía sonrió con la alegría pura de quien acaba de ser llamada dama por primera vez en su vida. Carmen se cubrió la boca con las manos, claramente abrumada por las emociones contradictorias de orgullo maternal y terror social. Leonardo maniobró hábilmente su silla de ruedas hacia una esquina de la pista de baile, donde había más espacio. Las parejas que ya estaban bailando se detuvieron gradualmente, creando un círculo inconsciente alrededor de esta pareja tan improbable. «¿Cómo bailamos?», preguntó Sofía con la practicidad directa de la infancia, sin vergüenza ni inhibición. «Tú bailas», respondió Leonardo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Y yo te acompaño con el ritmo». La orquesta, que había estado tocando música de fondo, pareció intuir la importancia del momento. El director musical, un hombre mayor con sensibilidad artística, hizo una señal sutil y la música se volvió más suave, más melódica, como si estuviera creando la banda sonora perfecta para este momento extraordinario. Sofía comenzó a moverse al ritmo de la música, con la gracia natural de alguien que no conoce la autocrítica. Sus movimientos eran simples, pero llenos de alegría genuina. Leonardo la acompañó moviendo su silla en círculos suaves, creando sus propios pasos de baile únicos. Con una mano guiaba su silla, con la otra sostenía delicadamente la mano de Sofía. El espectáculo era a la vez hermoso y profundamente conmovedor. No era el baile técnicamente perfecto que los invitados estaban acostumbrados a ver en estos eventos sofisticados. Era algo mucho más poderoso. Era pura humanidad en movimiento, libre de pretensiones y prejuicios. «Usted baila muy bien», declaró Sofía con seriedad solemne, mientras giraba alrededor de la silla de Leonardo. «Tú también, pequeña dama», respondió Leonardo, y por primera vez en años, su sonrisa era completamente genuina, no forzada por obligaciones sociales o profesionales. Pero no todos en el salón estaban experimentando el mismo encanto. Roberto Santana se acercó a un grupo de empresarios con una expresión de disgusto mal disimulado. «¿Pueden creer esto?», murmuró Roberto en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que varios invitados cercanos pudieran escuchar. «Este hombre está convirtiendo su propia celebración empresarial en un circo. Es ciertamente inesperado», respondió Mónica Herrera, claramente incómoda con la situación pero sin querer parecer completamente insensible. «Es embarazoso», declaró Eduardo Ramírez, el director de una firma de inversiones competidora. «¿Cómo puede esperar que tomemos en serio su liderazgo empresarial cuando está haciendo esto? Es una niña pequeña», intervino una voz femenina. Se volvieron para ver a Dr. Patricia Méndez, una médica especialista en neurología que había sido invitada debido a su trabajo con la Fundación de Salud de Leonardo. «¿Qué tiene de malo que un hombre sea amable con una niña?». «No es sobre ser amable», replicó Roberto con condescendencia. «Es sobre mantener el decoro profesional, sobre entender cuál es su lugar y el de otros». «Doctor». Méndez lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. «¿Su lugar? ¿Se está refiriendo al hecho de que él está en silla de ruedas o a que la niña es hija de una empleada?» Roberto se puso tenso. «Estoy refiriéndome a la necesidad de mantener fronteras apropiadas entre... ¿Entre qué y qué?». Dr. Méndez lo interrumpió con voz fría. «¿Entre la humanidad y las expectativas sociales superficiales?». La conversación se estaba volviendo tensa, pero fue interrumpida por un aplauso suave que comenzó desde una esquina del salón. Un hombre mayor, distinguido, había comenzado a aplaudir mientras observaba a Leonardo y Sofía bailar. Era don Antonio Fuentes, el empresario más respetado del país, un hombre cuya opinión podía hacer o deshacer carreras enteras. Su aplauso lento pero decidido comenzó a extenderse por el salón, creando una división visible entre aquellos que se unían al reconocimiento y aquellos que permanecían incómodamente silenciosos. «Hermoso», murmuró don Antonio lo suficientemente alto como para que otros pudieran escuchar.
Absolutamente hermoso. Carmen, que había estado observando desde el costado con lágrimas de orgullo y nerviosismo, se vio sorprendida cuando una mujer elegante se acercó a ella. Su hija es encantadora, dijo la mujer con sinceridad genuina. Era Isabel Moreno, la esposa del embajador de España, una mujer conocida por su trabajo filantrópico. ¿Cómo se llama? Sofía, respondió Carmen tímidamente, sin estar segura de si debería estar hablando con alguien de tal estatus social. Es un nombre hermoso para una niña hermosa, continuó Isabel, y lo que acaba de hacer requiere una valentía extraordinaria. ¿Valentía? Carmen no entendía. Vivimos en un mundo donde la gente tiene miedo de mostrar bondad simple, explicó Isabel, observando a Sofía y Leonardo mientras continuaban su baile único. Su hija acaba de demostrar algo que la mayoría de los adultos aquí han olvidado: cómo tratar a las personas como seres humanos. Mientras tanto, en la pista de baile, algo mágico estaba sucediendo. Otras parejas comenzaron a unirse al baile, pero manteniendo una distancia respetuosa, como si reconocieran que estaban siendo testigos de algo especial que no debería ser interrumpido. «¿Señor Leonardo?», preguntó Sofía mientras giraba. «¿Por qué algunas personas parecen enojadas?». Leonardo miró alrededor del salón, notando las expresiones divididas. «Porque a veces los adultos olvidamos cómo ser felices simplemente», respondió con honestidad apropiada para su edad. «Tú me estás recordando algo muy importante». «¿Qué cosa?». «Que bailar no es sobre las piernas, es sobre el alma». Estas palabras, dichas con voz clara en el relativo silencio del salón, llegaron a oídos de muchos invitados. Algunos se sintieron tocados por la profundidad simple de la declaración. Otros se sintieron incómodos por lo que percibían como sentimentalismo inapropiado para un evento empresarial. «Esto es ridículo», murmuró Roberto a Eduardo. «Está convirtiendo esto en algún tipo de declaración política sobre discapacidad». «O tal vez», respondió una voz detrás de ellos, «está simplemente siendo un ser humano decente». Se volvieron para encontrar a Alejandro Torres, el periodista económico más influyente del país, quien había estado observando la escena con interés profesional y personal. «Alejandro», Roberto intentó sonreír, «no sabía que estabas aquí». «Vine para cubrir el aniversario de Innovatec», respondió Alejandro con voz neutral. «Pero esto se está convirtiendo en una historia mucho más interesante». Roberto se puso nervioso. «Espero que entiendas que esto es solo un momento de entretenimiento, no representativo del verdadero liderazgo empresarial. Al contrario». Alejandro sonrió con ironía. «Creo que esto es exactamente representativo del verdadero liderazgo. Coraje, humanidad, la capacidad de sorprender e inspirar». La música llegó a su final natural, y Leonardo y Sofía completaron su baile único. El aplauso que siguió fue dividido pero notable. Algunos invitados aplaudieron con entusiasmo genuino, otros lo hicieron por obligación social, y algunos permanecieron silenciosamente desaprobadores. «Gracias, pequeña dama», dijo Leonardo, haciendo una reverencia formal desde su silla. «Ha sido el honor de mi vida bailar contigo». Sofía hizo una pequeña reverencia en respuesta, claramente deleitada con el protocolo formal. «¿Podemos bailar otra vez algún día?». «Sería mi privilegio», respondió Leonardo con solemnidad que honraba la sinceridad de la pregunta. Carmen se acercó rápidamente, aún abrumada por todo lo que había presenciado. «Señor Vázquez, no sé cómo agradecerle. Sofía va a recordar esto para siempre». «Yo también», respondió Leonardo con sinceridad completa. «Tu hija me ha dado un regalo extraordinario esta noche». Pero la noche estaba lejos de haber terminado. Mientras las conversaciones normales comenzaron a reanudarse gradualmente, Leonardo pudo notar que algo fundamental había cambiado en la dinámica del evento. Las personas ya no lo estaban evitando activamente, pero tampoco se estaban acercando con la normalidad de antes del accidente. En cambio, había una nueva atmósfera de curiosidad incómoda, como si él hubiera hecho algo inesperado que había alterado las reglas sociales que todos entendían pero que nadie había articulado explícitamente. Don Antonio Fuentes se acercó directamente a Leonardo, rompiendo el protocolo social habitual de esperar las introducciones apropiadas. «Leonardo», dijo el empresario mayor con voz cálida, «eso fue extraordinario». «Don Antonio», Leonardo respondió con respeto genuino, «gracias por estar aquí esta noche».
No me perdería el aniversario de una de las empresas más innovadoras del país, respondió don Antonio. Pero debo confesarte que lo que acabamos de presenciar fue mucho más impresionante que cualquier informe financiero. Leonardo se sintió intrigado. ¿Cómo es eso? Porque acabas de demostrar algo que la mayoría de los líderes empresariales han perdido: la capacidad de ser auténticamente humanos bajo presión social, explicó don Antonio. Esa niña te puso en una situación donde podías elegir entre mantener las apariencias o hacer lo correcto. Elegiste hacer lo correcto. Solo era una niña pidiendo bailar, respondió Leonardo modestamente. No, don Antonio sonrió sabiamente. Era una prueba de carácter, y la pasaste brillantemente. Pero no todos compartían la admiración de don Antonio. Desde el otro lado del salón, Leonardo pudo ver a Roberto y Eduardo en una conversación intensa con varios otros empresarios. Sus expresiones y gestos corporales sugerían que estaban discutiendo él, y no de manera positiva. ¿Leonardo? La voz de Valeria Montenegro lo sacó de sus observaciones. Los representantes de Corporación Mundial quieren hablar contigo sobre el contrato de expansión internacional. Leonardo asintió, pero antes de alejarse, miró una vez más hacia Carmen y Sofía. Carmen estaba recogiendo silenciosamente, preparándose para continuar con su trabajo, mientras Sofía la ayudaba organizando servilletas con la seriedad de alguien que tomaba sus responsabilidades muy en serio. En ese momento, Leonardo tomó una decisión que sorprendería a todos, incluyéndose a sí mismo. «Valeria», dijo con voz decidida, «diles a los representantes que los veré en unos minutos. Hay algo que necesito hacer primero». Leonardo se dirigió hacia Carmen y Sofía, creando otro momento de atención silenciosa en el salón. «Carmen», dijo cuando llegó hasta ellas, «me gustaría hacerte una propuesta». Carmen se puso tensa, claramente preocupada por haber causado algún problema con el comportamiento de su hija. «Sí, señor. ¿Te interesaría trabajar para Innovatec?», preguntó Leonardo, sorprendiendo no solo a Carmen sino a todos los que estaban lo suficientemente cerca para escuchar. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen se quedó sin palabras. Sofía la miró con curiosidad, y los invitados cercanos intercambiaron miradas de shock y desaprobación. «Necesitamos alguien que supervise nuestro programa de responsabilidad social corporativa», continuó Leonardo. «Alguien que entienda la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y respeto». Carmen parecía estar luchando por encontrar palabras. «Señor Vázquez, yo no tengo educación universitaria. Solo he trabajado en servicios de catering y limpieza». «Tienes algo mucho más valioso», respondió Leonardo con convicción. «Tienes sabiduría humana y has criado a una hija que puede ver la bondad en las personas sin importar las circunstancias. Eso no se puede aprender en ninguna universidad». La reacción en el salón fue inmediata y dividida. Algunos invitados murmuraron su aprobación por la generosidad inesperada. Otros claramente consideraban esto como otra muestra de mal juicio profesional. Roberto no pudo contenerse más. Se acercó con expresión de indignación mal controlada. «Leonardo», dijo en voz lo suficientemente alta como para que muchos pudieran escuchar, ¿no crees que deberías discutir decisiones de contratación importantes con tu junta directiva antes de hacerlas públicamente? Leonardo se volvió hacia Roberto con una expresión tranquila pero firme. «Roberto, en los últimos 10 años he construido esta empresa tomando decisiones basadas en el potencial humano, no solo en credenciales de papel. No voy a cambiar esa filosofía ahora. Pero hay protocolos, procesos, consideraciones legales». Roberto continuó, «todas las cuales serán manejadas apropiadamente». Leonardo lo interrumpió. «Pero mi oferta para Carmen permanece». En ese momento, algo inesperado sucedió. Sofía se acercó a Roberto y lo miró con curiosidad inocente. «¿Por qué no quiere que mi mamá tenga un trabajo mejor?», preguntó con la honestidad directa que había caracterizado toda su interacción esa noche. La pregunta cayó como una bomba en el silencio tenso. Roberto se encontró mirando hacia abajo a los ojos inquisitivos de una niña pequeña que había logrado articular la pregunta que nadie más se había atrevido a hacer directamente. Y en ese momento, todos en el salón esperaron para ver cómo uno de los empresarios más poderosos del país respondería a la pregunta simple, pero devastadora de una niña de pocos años. El silencio que siguió a la pregunta de Sofía fue tan absoluto que se podía escuchar el tintineo distante de las copas de cristal desde el bar. Roberto Santana se encontró mirando hacia abajo, hacia los ojos curiosos e inocentes de una niña
que había logrado articular la pregunta más incómoda de la noche, con la simplicidad devastadora que solo posee la infancia. ¿Por qué no quiere que mi mamá tenga un trabajo mejor?, había preguntado Sofía, y esas palabras flotaban en el aire como una acusación moral que no podía ser ignorada o deflectada con jerga empresarial. Roberto miró nerviosamente alrededor del salón, dándose cuenta de que todos los ojos estaban sobre él. La élite empresarial, los periodistas, los diplomáticos, todos esperando para ver cómo uno de los hombres de negocios más influyentes del país respondería a la pregunta directa de una niña pequeña. Es más complicado que eso, pequeña, comenzó Roberto, su voz careciendo de la confianza arrogante que había mostrado toda la noche. Los negocios tienen procedimientos, reglas. ¿Pero las reglas dicen que las personas buenas no pueden tener trabajos buenos?, persistió Sofía con la lógica implacable de alguien que aún no había aprendido que las excusas adultas podían justificar la injusticia. Carmen se había puesto pálida y se acercó rápidamente a su hija. Sofía, cariño, no debes hacer preguntas tan directas a los señores importantes. Está bien, Carmen, intervino Leonardo con voz suave pero firme. Sofía tiene derecho a hacer preguntas, especialmente cuando se trata del futuro de su familia. Don Antonio Fuentes se acercó al grupo, su presencia inmediatamente cambiando la dinámica de la conversación. Roberto, dijo con la autoridad que solo viene de décadas de respeto ganado, creo que la joven Sofía ha hecho una pregunta muy válida. ¿Cuál es exactamente tu objeción a que Leonardo ofrezca empleo a una mujer trabajadora y honesta? Roberto se vio atrapado entre la presión social de responder apropiadamente y su genuina creencia de que Leonardo estaba cometiendo un error de juicio. Don Antonio, con todo respeto, las decisiones de contratación no deberían tomarse basándose en sentimentalismo. ¿Sentimentalismo? Doctor. Patricia Méndez se unió a la conversación, su voz cargada de incredulidad profesional. ¿Es sentimentalismo reconocer el carácter y la integridad cuando los vemos? Es impulsividad, replicó Eduardo Ramírez, uniéndose para apoyar a Roberto. Leonardo está tomando decisiones importantes bajo influencia emocional. Alejandro Torres, el periodista, había estado observando toda la interacción con interés profesional. Se acercó con su grabadora discretamente activa. Disculpen la interrupción, pero esto se está convirtiendo en una conversación fascinante sobre liderazgo empresarial y valores corporativos. La mención de que un periodista estaba documentando la conversación hizo que varios empresarios se tensaran visiblemente. Sus palabras ya no eran solo opiniones privadas, potencialmente se convertirían en declaraciones públicas. Alejandro, Roberto intentó sonreír. Creo que estás malinterpretando una simple discusión entre colegas. ¿De verdad? Alejandro miró directamente a Roberto. Porque desde mi perspectiva, estoy viendo un debate público sobre si una mujer trabajadora merece una oportunidad de mejorar su situación, iniciado por la pregunta honesta de su hija pequeña. Sofía, quien había estado siguiendo la conversación con atención seria, se dirigió directamente a Alejandro. ¿Usted es el señor que escribe historias? Sí, pequeña. Escribo sobre cosas importantes que suceden. ¿Esto es importante?, preguntó Sofía con curiosidad genuina. Alejandro se agachó para estar a la altura de Sofía. Sí, muy importante. Tu pregunta está ayudando a los adultos a pensar sobre cosas que tal vez habían olvidado. ¿Qué cosas? Cómo ser justos y amables con todas las personas, explicó Alejandro con simplicidad apropiada para su edad, pero lo suficientemente alto como para que todos los presentes pudieran escuchar. Isabel Moreno, la esposa del embajador, se acercó al grupo. ¿Puedo compartir una perspectiva?, preguntó diplomáticamente. En mi trabajo con organizaciones internacionales, he aprendido que las empresas más exitosas a largo plazo son aquellas que valoran el potencial humano sobre las credenciales superficiales. Con todo respeto, Isabel, Roberto replicó, el mundo empresarial real tiene exigencias que van más allá del potencial teórico. ¿Cómo qué exigencias?, preguntó Isabel calmadamente. Roberto dudó, dándose cuenta de que cualquier respuesta específica lo haría sonar discriminatorio. Educación formal, experiencia en el sector, conocimiento de protocolos corporativos. Todas esas cosas se pueden aprender, intervino Dr. Patricia. Lo que no se puede enseñar es integridad, compasión y la capacidad de criar una hija como Sofía. Mi mamá es muy inteligente, declaró Sofía con orgullo simple.
Ella sabe cómo hacer que las personas se sientan mejor cuando están tristes, y siempre dice la verdad, y nunca es mala con nadie. Las palabras de Sofía cayeron sobre el grupo, como una descripción de trabajo perfecta para un puesto de responsabilidad social corporativa. Varios invitados intercambiaron miradas, reconociendo la ironía de que una niña pequeña había articulado mejor las cualificaciones necesarias que muchos análisis empresariales formales. «Sofía», dijo don Antonio con una sonrisa cálida, «¿sabes qué hace que una persona sea buena en el trabajo?» Sofía pensó seriamente por un momento. «¿Cuidar de las otras personas y hacer su trabajo muy bien?» «Exactamente correcto», confirmó don Antonio, dirigiendo una mirada significativa hacia Roberto y Eduardo. En ese momento, Valeria Montenegro se acercó al grupo con expresión preocupada. «Leonardo, los representantes de Corporación Mundial están esperando. Han mencionado que necesitan discutir algunas preocupaciones sobre la dirección de la empresa». Leonardo entendió inmediatamente la implicación. Los eventos de la noche habían creado dudas sobre su capacidad de liderazgo en la mente de algunos inversores potenciales. «Diles que estaré con ellos en unos minutos», respondió Leonardo calmadamente. «Pero primero, quiero aclarar algo». Leonardo se dirigió hacia el centro del grupo, comandando atención natural. «Durante los últimos 2 años, desde mi accidente, he estado observando cómo las personas reaccionan ante la adversidad. No mi adversidad, sino la forma en que mi situación revela el carácter verdadero de otros». «Leonardo», Roberto intentó interrumpir, «esto no es necesario». «Al contrario», Leonardo continuó con voz firme, «esto es absolutamente necesario. Esta noche, he visto el mejor y el peor de la naturaleza humana. He visto a personas que me juzgan por mi silla de ruedas antes de recordar mis logros profesionales». Varios invitados se removieron incómodamente, reconociendo su propio comportamiento en la descripción. «Pero también he visto algo extraordinario», continuó Leonardo, sonriendo hacia Carmen y Sofía. «He visto a una mujer que trabaja múltiples empleos para mantener a su hija, que trata a extraños con respeto genuino y que ha criado a una niña con más sabiduría moral que la mayoría de los adultos en este salón». «Señor Leonardo», Carmen intentó protestar modestamente, «usted es muy amable, pero yo solo hago mi trabajo». «No, Carmen», Leonardo la interrumpió gentilmente. «Tú haces mucho más que tu trabajo. Esta noche, cuando todos los demás me trataban como si fuera invisible o incompetente, tú me hablaste como a un ser humano respetable. ¿Y tu hija?». Leonardo miró a Sofía con afecto genuino. «Tu hija me enseñó que la verdadera elegancia no viene de la ropa cara o las credenciales impresionantes. Viene de un corazón bondadoso». Alejandro Torres estaba tomando notas discretamente, reconociendo que estaba presenciando un momento que sería recordado mucho después de que terminara la noche. «Así que», declaró Leonardo con voz clara que llegó a todos los rincones del grupo, «mi oferta de empleo para Carmen no es sentimentalismo. Es reconocimiento de cualidades que son esenciales para cualquier empresa que se preocupe por algo más que las ganancias trimestrales». Don Antonio comenzó a aplaudir lentamente. «Brillantemente dicho, Leonardo. Y permíteme añadir que cualquier empresa que no reconozca esa sabiduría está perdiendo una oportunidad valiosa». Pero Roberto hizo un último intento de mantener su posición. «¿Qué pasa con los protocolos, las verificaciones de antecedentes, los procesos de entrevista formal? Todos se completarán apropiadamente», respondió Leonardo con paciencia. «Pero la decisión de ofrecerle a Carmen una oportunidad ya está tomada». En ese momento, un hombre mayor se acercó al grupo. Era Julio Mendoza, el CEO de Corporación Mundial, quien había estado observando desde la distancia. «Señor Vázquez», dijo con voz formal, «¿podríamos tener esa conversación ahora?» Todos se tensaron, dándose cuenta de que esta podría ser la conversación que determinaría el futuro de la empresa de Leonardo. «Por supuesto», respondió Leonardo. «Pero antes, ¿me permitirías presentarte a algunas personas especiales?» Julio pareció sorprendido por la petición, pero asintió cortésmente. «Julio, quiero que conozcas a Carmen Delgado y su hija Sofía. Carmen será la nueva coordinadora de nuestro programa de responsabilidad social corporativa». Julio estudió a Carmen por un momento, luego se dirigió directamente a ella. «¿Cuál es su filosofía sobre responsabilidad corporativa, señora Delgado?» Carmen se puso nerviosa, pero respondió honestamente.
Creo que las empresas exitosas son aquellas que recuerdan que están hechas de personas, y que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto, sin importar su posición. Julio asintió pensativamente. ¿Y cómo mediría usted el éxito de tal programa? ¿Por cuántas vidas mejora? No solo por cuánto dinero genera, respondió Carmen con convicción simple pero profunda. Interesante, murmuró Julio. Se dirigió a Sofía. ¿Y qué piensas tú sobre el trabajo de tu mamá? Que ella siempre trata de ayudar a las personas a sentirse mejor, respondió Sofía con seriedad. Y que si más personas fueran como mi mamá, todos serían más felices. Julio sonrió por primera vez desde que se había acercado al grupo. Señor Vázquez, creo que su nueva contratación muestra exactamente el tipo de liderazgo innovador que Corporación Mundial busca en sus socios. La expresión de shock en el rostro de Roberto fue visible para todos. Había estado esperando que la situación fuera vista como evidencia de mal juicio, pero en cambio estaba siendo celebrada como liderazgo visionario. ¿Podríamos programar una reunión la próxima semana para discutir los detalles de nuestra expansión conjunta?, continuó Julio. Me gustaría conocer más sobre su enfoque de responsabilidad social corporativa. Sería un honor, respondió Leonardo, sonriendo hacia Carmen, quien parecía estar en shock por el giro de los eventos. Mientras Julio se alejaba, Roberto y Eduardo intercambiaron miradas de derrota. Su estrategia de socavar el liderazgo de Leonardo había fallado espectacularmente. Bueno, dijo don Antonio con satisfacción evidente. Creo que esta ha sido una noche extraordinariamente educativa. Doctor. Patricia se acercó a Carmen. Señora Delgado, si necesita cualquier apoyo durante su transición a su nuevo puesto, tengo conexiones en programas de desarrollo profesional que podrían ser útiles. Eso es muy amable, respondió Carmen, aún abrumada por la rapidez con que su vida había cambiado. Y Sofía, añadió doctor. Patricia, sonriendo a la niña. Tu pregunta de esta noche mostró más inteligencia emocional que muchos cursos universitarios. Deberías estar muy orgullosa. Sofía se acurrucó junto a su madre. Solo quería saber por qué ese señor era malo con mi mamá. No era exactamente malo, explicó Carmen diplomáticamente. Solo tenía ideas diferentes sobre cómo funcionan las cosas. Pero sus ideas eran incorrectas, declaró Sofía con la certeza moral de la juventud. Sí, pequeña, dijo Leonardo con afecto. Sus ideas estaban incorrectas, y tú ayudaste a todos a ver eso. Alejandro Torres se acercó a Leonardo. ¿Estaría dispuesto a concederme una entrevista formal sobre lo que sucedió esta noche? Creo que esta historia podría inspirar a muchas personas. Solo si Carmen y Sofía están cómodas siendo parte de la historia, respondió Leonardo, mirando a Carmen para confirmar su consentimiento. Carmen asintió lentamente. Si puede ayudar a otras familias como la nuestra, entonces sí. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse gradualmente, Leonardo se encontró solo con Carmen y Sofía por un momento. Carmen, dijo sinceramente, espero que sepas que mi oferta viene con todo el apoyo que necesites para tener éxito. Señor Vázquez, Leonardo. Carmen se corrigió tímidamente. ¿Puedo preguntarle por qué hizo esto? Hay muchas personas más calificadas. ¿Por qué?, respondió Leonardo, mirando a Sofía. Tu hija me recordó algo que había olvidado. Me recordó que las personas más importantes no son siempre las que tienen los títulos más impresionantes. A veces son las que tienen los corazones más grandes. Sofía se acercó a Leonardo y puso su pequeña mano en su brazo. Señor Leonardo, ¿podemos ser amigos para siempre? Sería mi honor, pequeña dama, respondió Leonardo, sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. En ese momento, Leonardo se dio cuenta de que la noche que había comenzado como una celebración empresarial se había transformado en algo mucho más significativo. Se había convertido en una lección sobre valores, humanidad y la importancia de ver más allá de las apariencias superficiales. Y todo había comenzado con una pregunta simple de una niña pequeña. ¿Quiere bailar conmigo? 3 semanas después de la noche que había cambiado todo en el Hotel Emperador, Leonardo se encontraba en su oficina principal de Innovatech Solutions, observando a través de los ventanales del piso 25, mientras Carmen organizaba meticulosamente los documentos del nuevo programa de responsabilidad social corporativa. Lo que había comenzado como un gesto impulsivo esa noche se había transformado en una de las decisiones más acertadas de su carrera empresarial.
Carmen había demostrado ser extraordinariamente eficaz en su nuevo puesto. Su enfoque directo y humano hacia los problemas corporativos había resultado en soluciones innovadoras que ningún consultor caro había logrado proponer. Pero había algo más profundo sucediendo, algo que Leonardo no había anticipado cuando ofreció el trabajo. «¿Señor Leonardo?» Sofía apareció en la puerta de la oficina, cargando un pequeño ramo de flores que claramente había recogido del jardín del edificio. Durante las últimas semanas, Carmen había estado trayendo a Sofía al trabajo cuando no tenía cuidado infantil, y la presencia de la niña había transformado sutilmente toda la atmósfera de la empresa. «Hola, pequeña dama». Leonardo sonrió, girando su silla hacia ella. «¿Qué tienes ahí?» «Flores para su escritorio», declaró Sofía con seriedad, acercándose sin la menor incomodidad con su silla de ruedas. «Mamá dice que las flores hacen que las oficinas se sientan más felices». Leonardo tomó el pequeño ramo, genuinamente conmovido por el gesto. «Son hermosas, Sofía». «Gracias». «¿Señor Leonardo?» Sofía se trepó a la silla frente a su escritorio con la confianza de alguien que había sido bienvenida muchas veces. «¿Puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto». «¿Usted tenía una familia antes de conocernos?» La pregunta golpeó a Leonardo como un puño invisible. Durante las semanas que había estado desarrollando esta amistad con Carmen y Sofía, había evitado cuidadosamente el tema de su pasado personal. Había una razón dolorosa por la cual había estado tan solo antes del accidente, una razón que nunca había compartido con nadie en su círculo profesional. «¿Por qué preguntas eso, Sofía?» «Porque a veces parece triste, como si extrañara a alguien», respondió ella con la percepción devastadora que solo poseen los niños. «Y mamá dice que cuando las personas se ven así, usualmente es porque alguien que amaban ya no está con ellos». Leonardo miró a través de la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante años. «Sí, pequeña dama. Una vez tuve una familia». «¿Qué les pasó?» Leonardo dudó. Esta no era una conversación que había planeado tener, especialmente no con una niña. Pero había algo en la sinceridad de Sofía, en su capacidad de hacer preguntas directas sin juicio, que lo hacía sentir seguro de compartir verdades que había guardado en secreto. «Hace mucho tiempo, antes de mi accidente, estaba casado», comenzó cuidadosamente, «y tenía una hijita, no mucho mayor que tú». Los ojos de Sofía se iluminaron con interés. «¿Dónde está ella ahora?» Se llamaba Valentina». La voz de Leonardo se quebró ligeramente. Ella y su mamá murieron en un accidente de carro cuando Valentina tenía solo 4 años. Sofía se quedó completamente quieta, procesando esta información con la seriedad que la tragedia merece, incluso a su edad. «¿Es por eso que usted se pone tan feliz cuando estoy aquí?», preguntó con una comprensión que partió el corazón de Leonardo en pedazos. «Sí, Sofía. Estar contigo me recuerda lo que se siente tener una niña pequeña que se preocupa por mí». En ese momento, Carmen apareció en la puerta, cargando una bandeja con té. Se detuvo inmediatamente al notar la expresión emocional en el rostro de Leonardo y la postura seria de su hija. «¿Está todo bien?», preguntó Carmen con preocupación maternal inmediata. «El señor Leonardo me estaba contando sobre su familia», explicó Sofía con gravedad. «Sobre Valentina». Carmen casi dejó caer la bandeja. «¿Valentina?» Leonardo la miró con sorpresa. «¿Conoces ese nombre?» Carmen se acercó lentamente, su rostro pálido con una emoción que Leonardo no podía interpretar. «Señor Leonardo, ¿puedo preguntarle cuál era el apellido completo de su esposa?» «María Elena Delgado», respondió Leonardo automáticamente. Luego se detuvo abruptamente al darse cuenta de lo que acababa de decir. «¿Delgado?» El silencio que siguió fue tan cargado de significado que parecía vibrar en el aire. Carmen se había quedado inmóvil, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Carmen», la voz de Leonardo era apenas un susurro. «¿Cuál es tu apellido completo?» «Carmen Elena Delgado», respondió ella con voz temblorosa. «María Elena era mi hermana mayor». El mundo de Leonardo se detuvo completamente. Durante un momento que pareció eterno, no pudo procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que había estado trabajando para él, que había estado cuidándolo con tanta devoción, que había criado a la niña que había llenado el vacío en su corazón, era la hermana de su esposa fallecida. «No, no puede ser», murmuró Leonardo, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas.
María nunca me habló de una hermana. Porque nos habíamos peleado años antes de que ella se casara contigo, explicó Carmen, ahora llorando abiertamente. Una pelea tonta sobre dinero y orgullo. Cuando me enteré de que se había casado y tenido una hija, ya era demasiado tarde. El orgullo me impidió contactarla. Entonces tú... Leonardo no podía terminar la pregunta. Soy la tía de Valentina, confirmó Carmen. La hermana que nunca conoció porque su mamá y yo fuimos demasiado tercas para reconciliarnos. Sofía había estado observando este intercambio con confusión creciente. «¿Mamá? ¿El señor Leonardo conocía a nuestra familia?» Carmen se arrodilló junto a la silla de Sofía, tomando sus pequeñas manos. «Sí, mi amor. El señor Leonardo estaba casado con la hermana de mamá, tu tía María Elena. La pequeña Valentina era tu prima». «¿Yo tenía una prima?» Los ojos de Sofía se llenaron de asombro y tristeza. «¿Y ahora está en el cielo con tía María Elena?» «Sí, cariño», respondió Carmen suavemente. Leonardo había quedado en shock absoluto, tratando de procesar las implicaciones de esta revelación. «Carmen, ¿sabías quién era yo cuando comenzaste a trabajar en el hotel esa noche?» «No». Carmen negó enfáticamente. «No inmediatamente. Había visto tu foto en periódicos años atrás, pero después del accidente, lucías diferente. No fue hasta que dijiste tu nombre completo durante la celebración que comencé a sospechar». «¿Y por eso fuiste tan amable conmigo?» «Al principio sí», admitió Carmen honestamente. «Pero después de pasar tiempo contigo, de verte con Sofía, me di cuenta de que eras exactamente el hombre que María había descrito. Bondadoso, generoso, alguien que amaba profundamente a su familia». «¿María habló de mí?» La voz de Leonardo estaba cargada de dolor y esperanza. «Constantemente», sonrió Carmen a través de sus lágrimas. «Especialmente después de que naciera Valentina. Me escribió cartas. Cartas que nunca respondí debido a nuestro estúpido orgullo. En esas cartas describía cómo eras como padre, cuánto amabas a Valentina». Leonardo se cubrió el rostro con las manos, abrumado por emociones contradictorias. Dolor renovado por la pérdida de su familia, pero también una extraña sensación de sanación al descubrir esta conexión inesperada con su pasado. «¿Tienes esas cartas?», preguntó con voz ahogada. «Sí», respondió Carmen suavemente. «Las guardé todas, pensando que algún día encontraría el valor para responder». Sofía se acercó a Leonardo y puso su pequeña mano en su brazo. «¿Eso significa que somos familia de verdad ahora?» Leonardo miró a esta niña extraordinaria que había llegado a su vida de la manera más inesperada posible, y se dio cuenta de que el destino había sido más amable con él de lo que había imaginado. «Sí, pequeña dama», respondió con voz firme, abrazando a Sofía con cuidado. «Somos familia de verdad». Carmen se acercó tímidamente. «Leonardo, espero que no pienses que te engañé. Cuando finalmente me di cuenta de quién eras, ya habíamos desarrollado una amistad genuina. No quería complicar eso con revelaciones del pasado». «¿Complicar?». Leonardo la miró con incredulidad. «Carmen, acabas de darme el regalo más extraordinario. No solo he recuperado a una familia que pensé que había perdido para siempre, sino que he descubierto que la persona que ha estado cuidándome es la hermana de la mujer que más amé en el mundo. ¿Eso significa que podemos vivir juntos como una familia real?», preguntó Sofía con la esperanza directa de la infancia. Leonardo y Carmen se miraron, ambos dándose cuenta de que esta revelación había cambiado fundamentalmente la naturaleza de su relación. «Sofía», dijo Leonardo cuidadosamente, «¿te gustaría que fuéramos una familia real?». «Sí», respondió ella sin dudarlo, «porque usted es bueno y hace que mamá sea feliz. Y me enseña cosas importantes, y nunca está mal conmigo aunque haga preguntas tontas». «Tus preguntas nunca son tontas», le aseguró Leonardo. «Tus preguntas son las que han cambiado toda mi vida». En ese momento, se escuchó un golpe suave en la puerta de la oficina. Valeria Montenegro apareció con una expresión de emoción contenida. «Leonardo», dijo con voz cuidadosa, «don Antonio Fuentes está aquí para verte. Dice que tiene una propuesta importante». Leonardo miró a Carmen y Sofía, luego a Valeria. «¿Puedes pedirle que espere unos minutos? Estamos en medio de una conversación familiar importante». Valeria asintió y se retiró,
Pero Leonardo pudo notar la curiosidad en su expresión al escuchar la palabra familiar. «Carmen», dijo Leonardo tomando sus manos, «hay algo que necesito preguntarte y quiero que seas completamente honesta». «Por supuesto. Durante estas semanas, trabajando juntos, cuidándome, permitiendo que Sofía llene el vacío en mi vida, ¿has sentido algo más que solo obligación familiar?» Carmen se sonrojó ligeramente. «Leonardo, sí. He sentido que estaba conociendo al hombre que María describía en sus cartas, y me he dado cuenta de por qué ella te amó tanto. ¿Y eso te hace sentir culpable? ¿Como si estuvieras traicionando la memoria de tu hermana?» Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. «Al principio sí, pero luego me di cuenta de que María habría querido que fuéramos felices. Habría querido que Valentina tuviera una prima que la amara, que tú tuvieras familia que te cuidara». Sofía había estado escuchando esta conversación con atención seria. «¿Eso significa que el señor Leonardo puede ser mi papá de verdad?» La pregunta directa creó otro momento de silencio cargado de significado. «Sofía», dijo Leonardo gentilmente, «¿te gustaría que fuera tu papá?» «Sí», respondió ella inmediatamente. «Pero solo si mamá también quiere». Leonardo miró a Carmen con una pregunta silenciosa en sus ojos. «Sí», susurró Carmen. «Sí. Me gustaría eso». En ese momento, don Antonio apareció en la puerta, habiendo sido admitido por Valeria. Se detuvo al ver la escena emocional que se desarrollaba en la oficina. «Perdón por la interrupción», dijo con sensibilidad, «pero lo que vine a discutir parece perfecto para este momento». «¿De qué se trata?», preguntó Leonardo, secándose las lágrimas. «He estado siguiendo los desarrollos en Innovatec desde esa noche notable en el hotel», explicó don Antonio. «El enfoque de responsabilidad social de Carmen ha capturado la atención de toda la comunidad empresarial. Quiero proponer una expansión». «¿Qué tipo de expansión?» «Un instituto de liderazgo humanitario», dijo don Antonio con entusiasmo. «Con Leonardo como director ejecutivo, Carmen como directora de programas y Sofía como nuestra embajadora juvenil no oficial». Sofía se irguió con orgullo. «¿Yo tendría un trabajo importante también?» «El trabajo más importante de todos», confirmó don Antonio. «Recordar a los adultos cómo hacer las preguntas correctas». Leonardo miró a su nueva familia, luego a don Antonio. «¿Cuándo comenzamos?» «Inmediatamente», sonrió don Antonio. «Pero primero, creo que tienen una boda que planear». Sofía saltó de alegría. «¿Una boda? ¿Puedo usar un vestido bonito?» Carmen y Leonardo se rieron, ambos dándose cuenta de que el camino hacia la sanación había tomado un giro que ninguno de ellos había anticipado, pero que ambos habían estado esperando sin saberlo. «Sí, pequeña dama», dijo Leonardo, abrazando a ambas. «Puedes usar el vestido más bonito del mundo». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Leonardo se dio cuenta de que la pregunta simple de una niña en una fiesta empresarial había llevado no solo a encontrar el amor nuevamente, sino a descubrir que la familia que había perdido nunca había estado realmente perdida. Solo había estado esperando el momento correcto para reunirse de la manera más extraordinaria posible. 6 meses después de la revelación que había transformado sus vidas para siempre, Leonardo se encontraba en la nueva sede del Instituto de Liderazgo Humanitario, observando a través de las ventanas panorámicas mientras Carmen dirigía una sesión de capacitación para ejecutivos de empresas multinacionales. La transformación había sido extraordinaria. Lo que había comenzado como un encuentro casual en una fiesta empresarial se había convertido en un movimiento que estaba cambiando la forma en que las corporaciones entendían la responsabilidad social. Sofía estaba sentada en una esquina del salón de conferencias, dibujando silenciosamente mientras los adultos discutían estrategias de inclusión. Su presencia había demostrado ser más poderosa de lo que nadie había imaginado. Los ejecutivos más duros se suavizaban cuando ella hacía sus preguntas directas e inocentes, y sus observaciones simples habían llevado a cambios de política en docenas de empresas. «Señor Leonardo», la voz de Valeria Montenegro lo sacó de sus reflexiones. Durante los últimos meses, Valeria había asumido un papel más prominente como coordinadora de relaciones públicas del instituto. «Hay alguien aquí que insiste en verlo. Dice que tiene algo importante relacionado con María Elena». Leonardo sintió que su corazón se aceleraba. Durante los meses que habían pasado desde descubrir su conexión familiar con Carmen, habían estado recopilando memorias y documentos sobre María Elena,
tratando de reconstruir los años perdidos. Pero ocasionalmente aparecían personas del pasado con información que no habían esperado. ¿Quién es?, preguntó Leonardo, dirigiendo su silla hacia Valeria. Se llama Esperanza Morales. Dice que fue la mejor amiga de María Elena en la universidad, y que tiene algo que María Elena le pidió que le entregara a usted, pero solo bajo circunstancias específicas. Leonardo sintió un escalofrío de anticipación mezclado con aprensión. ¿Qué tipo de circunstancias específicas? Solo lo discutirá con usted directamente, respondió Valeria. Pero mencionó que involucra a Carmen y Sofía también. En ese momento Carmen salió de la sala de conferencias, dirigiendo a un grupo de ejecutivos hacia el área de recepción. Su transformación durante estos meses había sido notable. La mujer tímida que había trabajado en catering ahora comandaba respeto en salas de juntas de las empresas más importantes del país. ¿Leonardo? Se acercó con la familiaridad cariñosa que había desarrollado, pero Leonardo pudo notar una ligera tensión en su voz. Valeria me dijo que hay alguien aquí relacionado con María Elena. Sí, confirmó Leonardo. ¿El nombre Esperanza Morales te dice algo? Carmen palideció inmediatamente. Esperanza, sí, era la mejor amiga de María Elena, pero no he sabido nada de ella desde el funeral. ¿Asistió al funeral?, preguntó Leonardo con sorpresa. Yo no recuerdo haberla visto. Estaba ahí, confirmó Carmen con voz suave, pero se mantuvo en la parte de atrás. Después de la ceremonia, se acercó brevemente a mí, me dio sus condolencias y me dijo algo extraño. ¿Qué te dijo? Me dijo que María Elena le había dado algo antes de morir, algo que debía entregar cuando la familia estuviera completa otra vez. Carmen se detuvo, claramente recordando algo significativo. En ese momento pensé que estaba hablando del dolor por la pérdida, que no tenía sentido. Pero ahora que estamos juntos otra vez, Leonardo completó la frase, entendiendo la implicación. Sofía apareció corriendo desde la sala de conferencias, sosteniendo uno de sus dibujos. «Mamá, señor Leonardo, terminé el dibujo de nuestra nueva familia». Leonardo miró el dibujo que Sofía le extendía orgullosamente. Era una representación simple pero conmovedora. Él en su silla de ruedas, Carmen de pie junto a él y Sofía entre ambos. Pero lo que lo sorprendió fue que había dibujado dos figuras adicionales en el fondo, difusas pero claramente presentes. «Sofía», preguntó Leonardo suavemente, «¿quiénes son esas dos personas en el fondo?» «Tía María Elena y prima Valentina», respondió Sofía con naturalidad. «Ellas nos están cuidando desde el cielo». Carmen se arrodilló junto a su hija, examinando el dibujo más cuidadosamente. «Cariño, ¿cómo sabes cómo lucía tía María Elena? Nunca la conociste». Sofía se encogió de hombros con la lógica simple de la infancia. «A veces la veo en mis sueños. Ella me dice cosas importantes». Leonardo y Carmen intercambiaron miradas. Durante los últimos meses, Sofía había hecho comentarios ocasionales sobre sueños con su tía del cielo, pero habían asumido que era su forma de procesar las historias que habían estado compartiendo sobre María Elena. «¿Qué tipo de cosas te dice?», preguntó Carmen con curiosidad maternal. «Que está feliz de que estemos todos juntos», explicó Sofía, «y que hay algo importante que necesitamos saber, pero que tenemos que esperar hasta que llegue la persona correcta». Leonardo sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. ¿La persona correcta? «Una señora que tiene algo que tía María Elena quería que tuviéramos», respondió Sofía con la precisión inquietante que a veces mostraba. Valeria regresó en ese momento, seguida por una mujer de mediana edad con cabello gris y ojos amables, pero cargados de una seriedad profunda. Era evidente que había estado nerviosa por esta reunión durante mucho tiempo. «Leonardo», dijo Valeria, «te presento a Esperanza Morales». Esperanza se acercó lentamente, estudiando cuidadosamente tanto a Leonardo como a Carmen. Sus ojos se detuvieron en Sofía, y por un momento, su expresión se suavizó completamente. «Dios mío», murmuró Esperanza. «Es exactamente como María Elena describió que sería». «¿Cómo describió que sería qué?», preguntó Carmen con confusión. «Su sobrina», respondió Esperanza simplemente. «María Elena sabía sobre ti, Carmen, y sabía que algún día tendrías una hija que sería especial». El silencio que siguió fue cargado de implicaciones que ninguno de ellos entendía completamente. «Esperanza», dijo Leonardo cuidadosamente, «Valeria mencionó que tienes algo que María Elena quería que yo tuviera. No solo tú». Esperanza se acercó,
cargando una bolsa de cuero que había estado protegiendo cuidadosamente. Para toda la familia, cuando estuvieran reunidos. Pero ¿cómo sabía María Elena que nosotros? Oh, Carmen no pudo terminar la pregunta. Porque María Elena tenía un don, explicó Esperanza con solemnidad. Desde niña podía sentir cosas sobre el futuro. Nunca le gustó hablar de eso. Decía que la gente pensaría que estaba loca, pero conmigo era honesta. Sofía se acercó a Esperanza con curiosidad. ¿Mi tía podía ver el futuro como yo veo mis sueños especiales? Esperanza se arrodilló para estar a la altura de Sofía. ¿Tú también tienes sueños especiales, pequeña? A veces, respondió Sofía. Especialmente sobre cosas importantes que van a pasar. Entonces tienes el mismo don que tu tía, confirmó Esperanza con una sonrisa triste. María Elena me dijo que se transmitiría en la familia. Leonardo se acercó más, sintiendo que estaban al borde de descubrir algo fundamental. Esperanza, ¿qué es lo que tienes para nosotros? Esperanza abrió cuidadosamente su bolsa de cuero y extrajo un sobre sellado, claramente viejo y amarillento por el tiempo. María Elena me dio esto 3 días antes del accidente. Me dijo que si alguna vez algo le pasaba a ella y Valentina, debía guardar esto hasta que Leonardo estuviera con su nueva familia. ¿Su nueva familia? Carmen susurró. Ella sabía, confirmó Esperanza. Sabía que ustedes se encontrarían, que se amarían, que Sofía los uniría. Me describió exactamente cómo sucedería. Una niña pequeña que haría una pregunta simple que cambiaría todo. Leonardo miró a Sofía, quien sonreía como si este fuera el desarrollo más natural del mundo. ¿Qué hay en la carta?, preguntó Leonardo con voz ronca. No lo sé, admitió Esperanza. María Elena me hizo prometerle que nunca la abriría. Es para ustedes, para leerla juntos como familia. Esperanza extendió el sobre hacia Leonardo, pero se detuvo antes de entregárselo. Hay algo más que necesito decirles. María Elena me pidió que compartiera esto solo cuando estuvieran listos. ¿Listos para qué?, preguntó Carmen. María Elena sabía sobre el accidente que iba a ocurrir, reveló Esperanza con voz quebrada. 3 días antes, me llamó llorando, diciendo que había tenido un sueño terrible y que sabía que algo iba a pasar. Leonardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Sabía que iba a morir? Sabía que ella y Valentina iban a irse, pero también sabía que no era realmente un final, explicó Esperanza. Me dijo que era parte de un plan más grande, que su muerte serviría para unir a las personas que más amaba. ¿Un plan más grande? Carmen apenas podía hablar. María Elena creía que a veces las almas hacen sacrificios para asegurar que el amor verdadero prevalezca, continuó Esperanza. Me dijo que su partida eventualmente traería a Leonardo y Carmen juntos, y que Sofía sería el puente entre el pasado y el futuro. Sofía se acercó a Leonardo y tomó su mano. Tía María Elena me dijo en mis sueños que ella y prima Valentina están felices porque ahora tenemos una familia grande llena de amor. Leonardo tomó el sobre con manos temblorosas, pero antes de abrirlo, miró a Carmen y Sofía. ¿Están listas para esto? Carmen asintió, tomando la mano libre de Leonardo. Juntos. Leonardo rompió cuidadosamente el sello del sobre y extrajo varias páginas escritas a mano con la caligrafía familiar de María Elena. También había una fotografía y lo que parecía ser un documento legal. La primera página comenzaba con: mi querido Leonardo, mi hermana Carmen y mi futura sobrina especial. Leonardo se detuvo, incapaz de continuar debido a las lágrimas que nublaban su vista. ¿Quieres que lea yo?, ofreció Carmen suavemente. Leonardo asintió, entregándole las páginas. Carmen comenzó a leer. Si están leyendo esto, significa que el plan funcionó y que ahora son una familia real. Leonardo, espero que hayas encontrado en Carmen no solo el amor de una hermana perdida, sino el amor de una nueva compañera. Carmen, espero que hayas encontrado en Leonardo no solo al viudo de tu hermana, sino al hombre que puede hacer que tu corazón se sienta completo otra vez. Carmen hizo una pausa, luchando contra sus propias emociones. Continúa, mamá, la animó Sofía suavemente. Y para mi sobrina especial del futuro, continuó Carmen, sé que tendrás el don de nuestra familia. Úsalo sabiamente para ayudar a otros, como lo has usado para ayudar a Leonardo y Carmen a encontrarse. Carmen se detuvo al llegar a la siguiente página, su rostro reflejando shock. ¿Qué dice?, preguntó Leonardo. Hay un testamento aquí, Carmen susurró.
María Elena dejó algo para mí, algo que nunca reclamé porque no sabía que existía. ¿Qué tipo de testamento? Carmen estudió el documento con incredulidad. Aparentemente, María Elena tenía una póliza de seguro de vida que nunca conociste, Leonardo, y me dejó dinero para establecer una fundación para niños especiales. Esperanza sonrió por primera vez desde su llegada. María Elena siempre planeaba adelante. Me dijo que cuando ustedes leyeran esto, entenderían que su muerte no fue solo una tragedia, sino también un regalo para las personas que ama. Sofía se acercó a la fotografía que había caído del sobre. Era una imagen de María Elena embarazada, pero había algo escrito en la parte de atrás. ¿Qué dice la foto, pequeña dama?, preguntó Leonardo. Sofía estudió la escritura con concentración. Dice: para la hermana que encontraré en el futuro y la sobrina que me visitará en sueños. Leonardo, Carmen y Esperanza se quedaron completamente quietos, procesando la implicación de que María Elena había escrito eso años antes de que ninguno de ellos se conociera. Pero había una última página que Carmen aún no había leído, y cuando la volvió, su expresión cambió a una de confusión total. ¿Qué pasa?, preguntó Leonardo. Hay instrucciones aquí sobre algo más, Carmen murmuró, leyendo rápidamente. Sobre algo que está escondido en la casa donde vivían tú y María Elena. Algo que necesitamos encontrar juntos. ¿La casa vieja? Leonardo no había estado ahí desde el accidente. María Elena dice que hay algo importante escondido ahí, algo que explicará por qué Sofía tiene habilidades tan especiales y por qué nuestras familias están destinadas a estar unidas. Esperanza se levantó lentamente. Esa es toda la información que tengo. El resto del misterio es para que ustedes lo descubran juntos. Mientras Esperanza se alejaba, Leonardo, Carmen y Sofía se quedaron con más preguntas que respuestas. Habían encontrado una familia, pero aparentemente también habían heredado un misterio que María Elena había dejado para que resolvieran. Y en el fondo de su mente, Leonardo no podía sacudirse la sensación de que lo más extraordinario de su jornada aún estaba por descubrirse. La casa donde Leonardo había vivido los años más felices de su vida se alzaba ante ellos como un monumento silencioso a memorias que habían permanecido enterradas durante demasiado tiempo. Hacía 5 años que no había estado ahí, desde el día después del funeral, cuando había empacado rápidamente algunas pertenencias y había cerrado la puerta para nunca regresar. Ahora, de pie, sentado en su silla de ruedas frente a la entrada principal, sentía como si estuviera a punto de abrir no solo una puerta física, sino un portal hacia secretos que María Elena había guardado cuidadosamente para este momento exacto. Carmen permanecía a su lado, sosteniendo firmemente la mano de Sofía, quien había estado inusualmente silenciosa durante todo el viaje. La niña había insistido en venir, diciendo que tía María Elena le había mostrado en sueños que era importante que estuviera presente. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Carmen suavemente, notando la tensión en el rostro de Leonardo. Leonardo asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba las llaves que había guardado en una caja de seguridad durante todos estos años. María Elena dejó instrucciones específicas en su carta. Debemos hacerlo juntos, como familia. Sofía se soltó de la mano de su madre y se acercó a Leonardo. Señor Leonardo, papá Leonardo, se corrigió con una sonrisa tímida. Tía María Elena me dijo en mis sueños que no tengamos miedo. Dice que lo que vamos a encontrar nos va a hacer muy felices. Leonardo sonrió a pesar de sus nervios. Durante las últimas semanas, había comenzado a aceptar que los sueños especiales de Sofía no eran simplemente imaginación infantil, sino algo mucho más profundo y real. La puerta se abrió con un crujido suave, liberando el aroma familiar de lavanda que María Elena siempre había usado en la casa. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que había salido de ahí por última vez. «Está exactamente como la recordaba», murmuró Carmen, siguiendo a Leonardo por el pasillo principal. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las fotografías familiares que aún adornaban las paredes. Leonardo y María Elena en su boda, momentos del embarazo, las primeras fotos de Valentina como bebé. Sofía caminaba silenciosamente detrás de ellos, pero de repente se detuvo frente a una fotografía particular.
Era una imagen de María Elena sosteniendo a Valentina recién nacida, ambas con expresiones de felicidad absoluta. «Ella se parece a mí», observó Sofía con naturalidad. Leonardo y Carmen se acercaron para mirar más cuidadosamente. Era cierto. Había un parecido notable entre Sofía y Valentina, algo que iba más allá del simple parecido familiar. «Sí», confirmó Leonardo con voz suave. «Tu prima era muy parecida a ti». Según las instrucciones de María Elena, necesitaban dirigirse al estudio donde ella solía escribir. Era una habitación pequeña en el segundo piso, que había sido su refugio personal, el lugar donde había mantenido su correspondencia, y aparentemente, sus secretos más profundos. Subir las escaleras fue un desafío para Leonardo, pero había instalado un sistema de elevador años atrás, cuando María Elena había estado embarazada, y había tenido dificultades durante los últimos meses. Irónicamente, ese mismo elevador ahora le permitía acceder a los secretos que ella había dejado para él. El estudio estaba exactamente como María Elena lo había dejado. Su escritorio de roble tallado permanecía ordenado, con una pluma antigua descansando junto a un tintero de cristal. Las estanterías estaban llenas de libros sobre diversos temas, pero Carmen notó inmediatamente que había una sección dedicada enteramente a libros sobre fenómenos psíquicos y dones espirituales. «Según la carta», dijo Leonardo consultando las instrucciones de María Elena, «necesitamos buscar detrás del cuadro de la ventana norte». El cuadro en cuestión era una pintura al óleo de un jardín en primavera, algo que María Elena había encargado especialmente porque decía que le recordaba a los jardines donde las almas se encuentran. Leonardo no había entendido esa descripción en su momento, pero ahora comenzaba a sospechar que tenía un significado más profundo. Carmen ayudó a Leonardo a remover cuidadosamente el cuadro, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared que Leonardo nunca había sabido que existía. «¿Cómo es posible que no supiera sobre esto?», murmuró Leonardo, estudiando el mecanismo de combinación. «Porque mamá María Elena quería que fuera una sorpresa para cuando llegara el momento correcto», respondió Sofía con la simplicidad que había caracterizado todas sus observaciones sobrenaturales. Las instrucciones de María Elena incluían la combinación, las fechas de nacimiento de Leonardo, la propia María Elena, y sorprendentemente, una fecha futura que resultó ser exactamente el día que Sofía había nacido. «¿Cómo sabía María Elena cuándo iba a nacer Sofía?», susurró Carmen con asombro. «Porque las almas especiales siempre saben cuándo van a encontrarse», explicó Sofía, como si estuviera citando algo que había escuchado muchas veces. La caja fuerte se abrió con un clic suave, revelando varios objetos cuidadosamente organizados. Más cartas, fotografías, un diario encuadernado en cuero y algo que hizo que Leonardo contuviera la respiración. Un pequeño collar de oro con un colgante en forma de corazón que tenía grabado «Para mi sobrina del futuro». «Sofía», dijo Leonardo con voz emocionada, «esto es para ti». Carmen tomó el collar con manos temblorosas. «Leonardo, esto está grabado con la fecha de nacimiento de Sofía. ¿Cómo es posible?». Pero antes de que alguien pudiera responder, Sofía se acercó al diario y lo abrió en una página que parecía estar marcada específicamente. «¿Puedo leer?», preguntó Sofía. Leonardo asintió, aunque se preguntaba qué podría contener un diario que fuera apropiado para que una niña pequeña lo leyera. Sofía comenzó a leer con la fluidez de alguien mucho mayor que ella. «Querida Sofía del futuro, si estás leyendo esto, significa que finalmente has llegado a nuestra familia. He estado esperándote en mis sueños durante años». Carmen se sentó pesadamente en la silla del escritorio. «No entiendo nada de esto». Sofía continuó leyendo. «Tienes un don muy especial, pequeña Sofía. El mismo don que yo tenía, y que viene de una línea muy antigua de mujeres en nuestra familia que podían ver más allá del presente». Leonardo se acercó más, fascinado a pesar de su confusión. «Pero este don viene con una responsabilidad», continuó Sofía. «Debes usarlo para ayudar a las personas que están perdidas, para unir familias que han sido separadas, para recordar a los adultos que el amor es más fuerte que cualquier diferencia». Sofía se detuvo y miró a Leonardo y Carmen. «Dice que hay más». Leonardo tomó el diario y encontró una página marcada específicamente para él. «Leonardo, mi amor, cuando leas esto, ya habrás encontrado el verdadero propósito de tu vida. No era solo dirigir una empresa o acumular riqueza. Era encontrar a Carmen y Sofía,
crear el Instituto de Liderazgo Humanitario y ayudar a cambiar la forma en que el mundo trata a las personas que son diferentes. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Leonardo ahora. Continúa diciendo que el accidente no fue solo una tragedia, sino que era necesario para que pudieras entender verdaderamente lo que significa ser excluido, para que pudieras ayudar a otros con empatía real. Carmen se acercó y leyó por encima del hombro de Leonardo. Y Carmen, hermana querida que nunca conocí en vida pero que siempre amé, tu papel es ser la voz de aquellos que no tienen voz. Tu experiencia como trabajadora, como madre soltera, como alguien que ha luchado por sobrevivir, te dará la credibilidad que necesitas para crear cambio real. Carmen se quebró completamente, sollozando con una mezcla de dolor y sanación. ¿Cómo sabía todo esto? ¿Cómo sabía exactamente lo que iba a pasar? Sofía se acercó a una caja pequeña que aún permanecía en la caja fuerte y la abrió cuidadosamente. Dentro había fotografías que hicieron que todos se quedaran sin palabras. Eran fotografías de Sofía, pero fotografías que aparentemente habían sido tomadas años antes de que ella naciera. Sofía jugando en un parque que reconocía. Sofía durmiendo en lo que claramente era su habitación actual. Sofía sonriendo en el Instituto de Liderazgo Humanitario. ¿Cómo es esto posible? Leonardo apenas podía hablar. Porque tía María Elena podía ver el futuro en sus sueños, igual que yo, explicó Sofía con calma. Y cuando veía algo muy importante, podía visitarlo. ¿Visitarlo? Su alma podía viajar al futuro y ver las cosas que iban a pasar, continuó Sofía. Ella me ha estado visitando en mis sueños desde que era muy pequeña, preparándome para este momento. Leonardo encontró una carta final dirigida específicamente a él. Leonardo, sé que esto debe ser abrumador, pero necesito que entiendas que Valentina y yo estamos bien, estamos felices y estamos muy orgullosas de la familia que has creado. Nuestro sacrificio valió la pena porque trajo amor y sanación no solo a ti, sino a miles de personas a través del instituto. Hay una última cosa, añadió la carta. En el sótano de esta casa encontrarás algo que dejé para el futuro del instituto. Es mi regalo final para la familia que siempre supe que crearías. Los tres se dirigieron al sótano, donde descubrieron algo completamente inesperado. Una habitación completa equipada como un centro de terapia para niños con necesidades especiales. Había equipos médicos, juguetes educativos y material que claramente había sido diseñado para ayudar a niños con diversas discapacidades. ¿Cuándo hizo todo esto?, preguntó Carmen con asombro. Leonardo encontró una nota final pegada en la pared. Construí esto durante mis últimos meses de vida, cuando sabía lo que iba a pasar. Es para que el instituto tenga un lugar donde ayudar a niños como Sofía, niños con dones especiales que el mundo podría no entender. Sofía se acercó a una pizarra que tenía un mensaje escrito con la caligrafía de María Elena. Para Sofía, usa tu don para ayudar a otros niños a entender que ser diferente es ser especial. Tu pregunta simple en esa fiesta cambió todo, pero eso es solo el comienzo de tu misión. Leonardo, Carmen y Sofía se abrazaron en medio de esa habitación que representaba el regalo final de María Elena. Era más que un espacio físico. Era una promesa del futuro. Una visión de todas las vidas que podrían cambiar a través del amor, la comprensión y la aceptación. ¿Sabían que esto también está aquí?, preguntó Sofía, señalando hacia un rincón donde había una pequeña mesa con 3 sillas y un juego de té infantil. Sobre la mesa había una nota final. Para cuando la familia esté completa y quiera celebrar con té, como todas las familias especiales deben hacer. Leonardo se dio cuenta de que María Elena no solo había planeado su muerte y su reunión futura, sino que había preparado cada detalle para asegurar que cuando finalmente se encontraran como familia, tendrían todo lo que necesitaban para construir un futuro extraordinario. «Papá Leonardo», dijo Sofía suavemente. «¿Sí, pequeña dama?» Tía María Elena quiere que sepas que ella y prima Valentina van a seguir ayudándonos desde el cielo, pero que ya es hora de que vivamos nuestras propias vidas felices. Carmen tomó las manos de ambos. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer. Mientras salían de la casa, Leonardo miró hacia atrás una vez más. Ya no se sentía como un lugar de dolor y pérdida. Ahora se sentía como el lugar donde había comenzado su verdadera vida. La vida que María Elena había soñado para él mucho antes de que él supiera que era posible, y en su corazón
Sabía que lo más extraordinario de su jornada aún estaba por venir. Un año después del día que había descubierto los secretos más extraordinarios de su vida, Leonardo se encontraba en el escenario principal del Centro de Convenciones Internacional, preparándose para dar el discurso más importante de su carrera. Pero esta vez no era solo sobre negocios o tecnología. Era sobre algo mucho más profundo: el poder transformador del amor incondicional, y cómo una pregunta simple de una niña había iniciado una revolución de humanidad que ahora se extendía por todo el mundo. El auditorio estaba completamente lleno, con más de 5,000 personas: empresarios, educadores, trabajadores sociales, familias y niños con necesidades especiales de más de 50 países. Todos habían venido para presenciar la inauguración oficial del Centro Mundial de Liderazgo Humanitario, el proyecto que había crecido desde aquella pequeña habitación en el sótano de la casa de María Elena hasta convertirse en una red internacional de centros dedicados a transformar la forma en que la sociedad trata a las personas con diferencias. «Papá Leonardo», susurró Sofía desde el lateral del escenario, donde esperaba junto a Carmen. «¿Estás nervioso?». Leonardo sonrió al escuchar cómo Sofía lo llamaba ahora. Después de los papeles de adopción oficial que habían completado 6 meses antes, ella había comenzado naturalmente a llamarlo papá, y cada vez que lo hacía, su corazón se llenaba con una calidez que nunca había imaginado que volvería a sentir. «Un poco», admitió Leonardo honestamente. «Pero tú me has enseñado que las cosas más importantes suceden cuando estamos un poco nerviosos». Sofía, ahora con 6 años y con la sabiduría de alguien mucho mayor, asintió solemnemente. Durante este año, había florecido en su papel como la embajadora juvenil no oficial del instituto. Su capacidad para hacer preguntas simples pero profundas había ayudado a transformar políticas corporativas en docenas de empresas multinacionales. Carmen se acercó, radiante en su papel como directora internacional del instituto. La transformación en su vida había sido extraordinaria. De empleada de catering a una de las voces más respetadas en responsabilidad social corporativa mundial. Pero más importante, había encontrado no solo el amor, sino también su propósito de vida. «Es hora», anunció Carmen suavemente, tomando la mano de Leonardo. «¿Listo para cambiar el mundo oficialmente?». Leonardo miró hacia el auditorio a través de la cortina lateral. Podía ver rostros de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el instituto, ejecutivos que habían aprendido a liderar con empatía, familias que habían encontrado apoyo para sus hijos con necesidades especiales, trabajadores que habían sido tratados con dignidad por primera vez en sus carreras. En la primera fila se sentaban las personas que habían sido parte de esta jornada extraordinaria desde el principio. Don Antonio Fuentes, ahora presidente honorario del instituto, había dedicado gran parte de su fortuna personal a expandir el programa internacionalmente. Dr. Patricia Méndez había establecido una clínica especializada dentro del centro, ofreciendo servicios médicos gratuitos para familias de bajos recursos con hijos que tenían discapacidades. Incluso Roberto Santana estaba presente. En una de las transformaciones más sorprendentes del año, había solicitado personalmente trabajar con el instituto, después de que su propia nieta había nacido con síndrome de Down. Su encuentro con Sofía había plantado una semilla que había florecido en comprensión genuina y arrepentimiento. Ahora dirigía el programa de reconciliación corporativa, ayudando a otros ejecutivos a confrontar sus propios prejuicios. «Señoras y señores», la voz del presentador resonó por todo el auditorio. «Es mi honor presentarles a la familia que ha transformado la forma en que entendemos el liderazgo humanitario. Leonardo Vázquez, Carmen Delgado de Vázquez y la extraordinaria Sofía Vázquez». El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero más que eso, estaba cargado de emoción genuina. Estas no eran personas aplaudiendo por cortesía. Eran personas celebrando una historia que había tocado sus corazones y cambiado sus perspectivas. Leonardo se dirigió al podio, seguido por Carmen y Sofía. La imagen era poderosa. Un hombre en silla de ruedas, que había transformado la adversidad en propósito. Una mujer que había pasado de la supervivencia al liderazgo mundial, y una niña cuya pregunta simple había iniciado todo. «Hace exactamente 2 años», comenzó Leonardo, su voz clara y firme llegando a cada rincón del auditorio.
Me encontraba en una fiesta empresarial sintiéndome invisible e incomprendido. Como muchas personas con discapacidades, había experimentado el dolor de ser juzgado por mis limitaciones en lugar de ser valorado por mis capacidades. El auditorio se había vuelto completamente silencioso, cada persona absorbiendo cada palabra. Esa noche, una niña pequeña hizo algo que cambió no solo mi vida, sino potencialmente la vida de millones de personas alrededor del mundo. Me invitó a bailar. Leonardo hizo una pausa, permitiendo que el impacto de esas palabras simples se asentara. Pero no fue solo la invitación lo que cambió todo, fue la forma en que lo hizo, sin juicio, sin incomodidad, sin lástima, solo con amor puro y aceptación genuina. Carmen se acercó al micrófono. Mi hija me enseñó esa noche que la sabiduría más profunda a menudo viene de los corazones más puros. Su pregunta no era complicada. ¿Quiere bailar conmigo? Pero las implicaciones de esa pregunta simple han resonado alrededor del mundo. Sofía, quien había estado esperando pacientemente, se acercó al micrófono que habían ajustado para su altura. ¿Puedo contarles algo importante?, preguntó con la seriedad que había caracterizado todas sus intervenciones públicas. El auditorio respondió con una mezcla de risas cariñosas y atención completa. Cuando le pregunté al papá Leonardo si quería bailar, no sabía que él estaba triste, explicó Sofía con honestidad directa. Solo sabía que parecía una persona buena que necesitaba un amigo. Sofía hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que estaba transmitiendo el evento en vivo a millones de personas alrededor del mundo. A veces los adultos se olvidan de algo muy importante, continuó. Se olvidan de que todas las personas son especiales, sin importar cómo se vean, o cómo caminen, o cómo hablen. Y se olvidan de hacer la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es esa pregunta?, preguntó Leonardo, aunque ya sabía la respuesta. ¿Quieres ser mi amigo?, respondió Sofía con una sonrisa que iluminó todo el auditorio. El aplauso que siguió fue diferente del anterior. Era más suave, más reflexivo, cargado con el reconocimiento de una verdad profunda, articulada con simplicidad perfecta. Durante este año, continuó Leonardo retomando el micrófono, hemos aprendido que la transformación real no comienza con políticas corporativas o programas gubernamentales, aunque esas cosas son importantes. Comienza con el momento en que decidimos ver a otra persona como un ser humano completo y valioso. Carmen añadió, hemos trabajado con más de 200 empresas internacionales, y en cada caso, el cambio más significativo ocurrió cuando los líderes dejaron de ver la inclusión como una obligación legal y comenzaron a verla como una oportunidad humana. ¿Pero saben qué es lo más extraordinario?, preguntó Leonardo, dirigiendo su mirada hacia la sección donde se sentaban las familias con hijos con necesidades especiales. Hemos descubierto que cuando creamos espacios verdaderamente inclusivos, no solo ayudamos a las personas con diferencias, ayudamos a todos. En la pantalla gigante detrás del escenario, comenzaron a proyectarse imágenes del último año. Niños con diversas discapacidades trabajando junto a niños sin discapacidades en programas del instituto, ejecutivos aprendiendo lenguaje de señas para comunicarse mejor con empleados sordos, espacios de trabajo siendo rediseñados para ser accesibles para todos. Porque resulta, continuó Carmen, que cuando diseñamos un mundo que funciona para las personas con las mayores necesidades, creamos un mundo que funciona mejor para todos. Sofía se acercó nuevamente al micrófono. ¿Puedo contarles sobre mi tía del cielo? El auditorio se inclinó hacia adelante, fascinado por la forma en que esta niña pequeña podía capturar atención absoluta con su honestidad pura. Mi tía María Elena me visita en sueños a veces, explicó Sofía, sin la menor incomodidad por compartir algo tan personal. Y me dijo algo muy importante que quiero que todos sepan. ¿Qué te dijo?, preguntó Leonardo suavemente. Me dijo que ella y mi prima Valentina están muy felices porque ¿cómo se dice? Su sacrificio ayudó a crear algo hermoso que va a durar para siempre. Había lágrimas visibles en muchos rostros del auditorio ahora. La forma en que Sofía hablaba sobre conceptos tan profundos con simplicidad infantil tenía un poder devastador. Pero también me dijo algo más, continuó Sofía. Me dijo que lo más importante no es lo que hacemos en estos edificios grandes o en estas reuniones importantes. ¿Qué es lo más importante?, preguntó Carmen. Lo que hacemos todos los días con las personas que conocemos, respondió Sofía. Si somos amables,
Si incluimos a las personas que están solas, si hacemos preguntas como ¿estás bien?, en lugar de pretender que no las vemos. Leonardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. En 2 años, había escuchado a Sofía articular sabiduría profunda docenas de veces, pero nunca dejaba de sorprenderlo. Y por eso, anunció Leonardo, estamos inaugurando hoy no solo este centro mundial, sino también un programa que llevará estas lecciones a cada escuela, cada lugar de trabajo, cada comunidad que quiera participar. En la pantalla aparecieron los detalles del nuevo programa. Pregunta del Corazón, una iniciativa global que enseñaría a niños y adultos a hacer la pregunta simple que Sofía había identificado como la más importante. ¿Quieres ser mi amigo? Porque al final, dijo Carmen, hemos aprendido que la inclusión real no es sobre cuotas o políticas. Es sobre amistad. Es sobre ver a otra persona y decidir que merece nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro cuidado. Don Antonio se levantó de su asiento en la primera fila. ¿Puedo compartir algo?, preguntó. Leonardo asintió, invitándolo al escenario. Durante 50 años en el mundo empresarial, dijo don Antonio con voz cargada de emoción. Pensé que entendía el liderazgo. Pensé que se trataba de tomar decisiones difíciles, manejar números, crear estrategias complejas. Don Antonio miró directamente a Sofía. Pero esta niña extraordinaria me enseñó que el liderazgo real es mucho más simple y mucho más difícil. Se trata de tener el coraje de extender tu mano a alguien que podría necesitar un amigo. Roberto Santana se levantó desde su asiento, claramente luchando con emociones profundas. ¿Puedo decir algo también? El auditorio se volvió hacia él con curiosidad. Hace 2 años, fui la persona que cuestionó la decisión de Leonardo de contratar a Carmen, admitió Roberto, su voz quebrándose. Fui yo quien pensó que una empleada de catering no tenía lugar en una empresa seria. Roberto caminó lentamente hacia el escenario. Pero mi nieta nació con síndrome de Down 6 meses después de esa noche. Y cuando la sostuve por primera vez, me di cuenta de que había estado juzgando el valor humano basándome en todo lo equivocado. Roberto se dirigió directamente a Sofía. Sofía, tu pregunta esa noche no fue solo para Leonardo. Fue para todos nosotros. Y quiero agradecerte por ayudarme a encontrar la respuesta correcta. Roberto se arrodilló para estar a la altura de Sofía. ¿Quieres ser mi amiga? Sofía sonrió y extendió su mano hacia Roberto. Sí, señor Roberto. Y también quiero conocer a su nieta. No había un ojo seco en todo el auditorio. Y eso, dijo Leonardo con voz llena de emoción, es exactamente por qué estamos aquí. No para crear programas complicados o políticas elaboradas. Estamos aquí para recordar al mundo que el cambio real comienza con una pregunta simple y un corazón abierto. Carmen tomó el micrófono para las palabras finales. Hace 2 años, era una mujer trabajando múltiples empleos, tratando de sobrevivir día a día. Mi hija hizo una pregunta que cambió nuestras vidas, pero más importante, que comenzó a cambiar el mundo. Hoy, como familia, queremos invitar a todos los que nos escuchan, ya sea aquí presente o viendo desde sus casas alrededor del mundo, a hacer esa misma pregunta en sus propias vidas. Sofía se acercó al micrófono una última vez. ¿Conocen a alguien que podría necesitar un amigo? La pausa que siguió fue llena de reflexión. ¿Conocen a alguien que parece diferente y tal vez está solo? Otra pausa. ¿Conocen a alguien que podría necesitar escuchar que es especial y valioso? Sofía miró directamente a la cámara principal. Si conocen a alguien así, solo háganle una pregunta. ¿Quieres ser mi amigo? Y después escuchen la respuesta con el corazón. El aplauso final no fue solo aplauso. Fue una ovación que duró más de 10 minutos, con personas de pie, llorando, abrazándose, y comenzando conversaciones con extraños que estaban sentados junto a ellos. Mientras la familia Vázquez salía del escenario, Leonardo se dio cuenta de que habían logrado algo que había parecido imposible 2 años antes. Habían tomado un momento de dolor y exclusión y lo habían transformado en un movimiento global de inclusión y amor. Esa noche, en la cena de celebración, Sofía levantó su vaso de jugo de manzana para un brindis. Por tía María Elena y prima Valentina, dijo con solemnidad, por ayudarnos a entender que a veces las cosas tristes suceden para hacer espacio para cosas aún más hermosas. Leonardo y Carmen levantaron sus copas con lágrimas en los ojos. Y por recordarnos, añadió Leonardo,
que la pregunta más poderosa del mundo también es la más simple. ¿Quieres ser mi amigo?, dijeron los tres al unísono. Mientras brindaban bajo las estrellas, Leonardo sabía que María Elena había tenido razón en sus visiones del futuro. Su sacrificio había valido la pena. Su amor había trascendido la muerte para crear algo eterno. Un mundo donde una pregunta simple podía cambiar todo, donde una niña pequeña podía enseñar sabiduría a los adultos, y donde una familia formada por el destino podía tocar millones de corazones alrededor del planeta. El milagro no había sido solo que encontraran el amor después de la pérdida. El milagro era que su amor había creado ondas de transformación que continuarían expandiéndose mucho después de que sus propias vidas hubieran terminado. Y todo había comenzado con una pregunta simple. ¿Quiere bailar conmigo?